Saludos cordiales a todos los participantes y oyentes de este video. Me presento, mi nombre es Mariela Barahona, estudiante de la asignatura de Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la carrera de Trabajo Social, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Lo presente a representar corresponde al tema órganos basados en la Carta de la ONU. Por tanto, a través del video daré a conocer un mejor panorama acerca de lo que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, su creación, las principales exigencias y funciones que cumple, además de los aspectos generales de un informe realizado al Alto Comisionado. El video está realizado con el fin de que ustedes y cualquier persona natural o jurídica pueda obtener información relacionada al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de esta manera se hagan partícipes de la difusión de información de temas relacionados a derechos humanos. Bienvenidos, comencemos. Bien, ahora, ¿qué es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos? El Alto Comisionado para los Derechos Humanos es el principal funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas que dirige los esfuerzos de la ONU, siendo el responsable de las actividades de organización en materia de derechos humanos, es decir, representa el compromiso del mundo frente a los ideales universales de la dignidad humana. Al llevar a cabo las actividades de organización, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está encargada de promover el respeto universal de los derechos por todos los países miembros en el mundo, cuya sede actualmente se encuentra en el Palacio Wilson de Ginebra. Según lo mencionado, el ACNUD dirige, promueve y es partícipe principal en actividades de organización, en la trata y en el despliegue de información congruente a los derechos humanos, quienes serán un vínculo de bienestar para los estados, pueblos, comunidades, personas naturales y jurídicas. Estados parte. Entre los países miembros del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos podemos encontrar a la mayoría de países dentro de los diferentes continentes en el mundo, teniendo así un total de 193 estados que forman parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bien, ahora, ¿cuándo se creó y qué realiza? Con el fin de coordinar todos los esfuerzos que dentro del marco de la Organización de las Naciones Unidas se realiza en materia de promoción y protección de los derechos humanos, el 20 de diciembre de 1993, por medio de la Resolución 48-141 de la Asamblea General, decidió crear la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, creando así el cargo del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Es así como otorga el apoyo hacia el desarrollo de nuevas normas de derechos humanos, promueve la ratificación de tratados internacionales, responde a violaciones graves de derechos humanos y toma medidas para prevenir violaciones en el mundo. Es decir, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos se esfuerza por ofrecer el mejor asesoramiento experto y apoyo a los diversos mecanismos de supervisión, análisis y vigilancia de derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas. Ahora, mandatos que cumple la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entre las exigencias se encuentran el prevenir casos de violaciones de derechos humanos. Esta es la exigencia primordial dentro de la OACNUD, ya que al prevenir violación de los derechos humanos puede inferir en el desarrollo de las capacidades y potencialidades de la población mundial, lo que tendrá como resultado además el asegurar el respeto de todos los derechos humanos como segunda instancia dentro de las exigencias de la OACNUD. Como tercera instancia tenemos el promover la cooperación internacional para proteger los derechos humanos. Pues la cooperación internacional para proteger los derechos debe ser promovida por los estados y puestas en práctica por sus respectivos órganos jurídicos y la población, de manera que se va a garantizar así una justicia democrática, quien tendrá como resultado además el garantizar la justicia y la rendición de cuentas en los procesos de paz como cuarto punto dentro de las exigencias.
Dentro del fortalecimiento y hacer más eficiente el sistema de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos, se promueve a la vez el fomentar la igualdad y luchar contra la discriminación como la última exigencia dentro de la OACNUD. Cabe mencionar que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos prestaba y presta servicios al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la mayor parte de los comités e instancias de protección de derechos humanos creados tanto en virtud de la Carta de la ONU como en virtud de tratados de derechos humanos. Es así como cada año la oficina recibe por parte de los órganos de protección de los derechos humanos alrededor de 400.000 informes y denuncias de violaciones a los derechos humanos. Ahora, las principales funciones que cumple la OACNUD. Como primera función tenemos el promover y proteger el disfrute efectivo de todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales por todos. La promoción y protección de derechos humanos sabemos que nos permite el disfrute efectivo de estos en aspectos civiles, sociales, políticos y económicos que traerán consigo la evolución de una sociedad equitativa al tener como fin además el ampliar el ámbito democrático para que las personas puedan ser partícipes de los ámbitos de toma de decisiones tanto jurídicas como sociales dentro de cada estado. Como otra de sus funciones tenemos el crear dispositivos de alerta temprana y protección de los derechos humanos en situaciones de conflicto, violencia e inseguridad. Esto permite la creación de conciencia social en la toma de decisiones en pos de la mejora y bienestar de las personas en el mundo. Al ser dispositivo de alerta temprana en temas de violaciones de derechos humanos, tiene como función además el proporcionar asesoramiento a cualquier estado si éste lo pide. Como otra de sus funciones tenemos el eliminar los obstáculos y enfrentar a los desafíos para la plena realización de todos los derechos humanos, así como prevenir la persistencia de violaciones de los derechos. Se considera como principal función al enmarcar dentro de la praxis social ante la promoción a través de programas, políticas y conferencias hacia el impulso de seres humanos libres de ataduras dispuestos a imponerse a los desafíos en la realización de sus derechos. Otras funciones que cumple la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es coordinar las actividades de promoción y protección de los derechos humanos en todo el sistema de las Naciones Unidas, lo que permite como siguiente y última función el volver más efectivos los mecanismos de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos, con el fin de obtener un goce más efectivo y pleno de nuestros derechos a través de las actividades de promoción y protección, además del refuerzo de los mecanismos de la ONU dentro de la esfera de los derechos humanos. Ahora tenemos el informe al Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Aquí tenemos un informe del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales o ejecuciones arbitrarias en su misión en Ucrania. Por lo tanto, tiene una nota de la Secretaría, que en resumen lo que redacta el informe es que la Secretaría tiene el honor de transmitir al Consejo de Derechos Humanos y a su vez a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos el informe del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias en su visita a Ucrania del 8 al 18 de septiembre del 2016. En el informe, el relator describe sus principales conclusiones, incluidas las observaciones sobre el marco jurídico relativo al derecho a la vida, y las preocupaciones sobre la ausencia de responsabilidad por las violaciones en el contexto de las manifestaciones llevadas a cabo en 2015 y durante la celebración del conflicto armado en Ucrania. El relator especial además formula recomendaciones a todas las partes en el conflicto, al gobierno, a la comunidad internacional y a la sociedad civil para prevenir asesinatos y garantizar una mejor protección del derecho a la vida. Como situación actual, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
tenemos a referencia una noticia especial. Zeid Ra'ad al-Hussein, actual Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde septiembre del 2014, denunció la incapacidad de la comunidad internacional para resolver disputas y llegar a un consenso ante un necesario, evidente escenario de constantes violaciones de estas garantías básicas y de impunidad frente a esos hechos. Por lo que nos lleva a cuestionarnos si tenemos de verdad una comunidad internacional o solamente existen comunidades fragmentadas por intereses contrapuestos y comerciales, que operan detrás de la pantalla de lealtad fingida a las leyes e instituciones. Por consiguiente, el Alto Comisionado instó a construir sociedades que resuelvan sus disputas de forma pacífica, con instituciones eficientes donde prevalezca el derecho de las personas al desarrollo y se respeten las libertades fundamentales. Este discurso, cabe recalcar, además fue presentado ante representantes de los 193 países miembros. También incluyó sugerencias de herramientas para prevenir y reavivar la fortaleza y unidad de las naciones. Con lo que se plantea, además, que por medio del Programa de Cooperación Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos se lleven y se llevarán a cabo proyectos a nivel regional e internacional que incluyen cursos de capacitación para miembros de las Fuerzas Armadas e individuos que participan en la administración de justicia, además de dar asesoramiento para incorporar las normas internacionales sobre derechos humanos a la legislación nacional y apoyar el establecimiento y fortalecimiento de instituciones nacionales. Por lo tanto, en resumen y conclusión, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es el principal funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas, el mismo que tiene como fin el prevenir casos de violaciones de derechos, asegurar el respeto de todos, promover la cooperación internacional para proteger los derechos, garantizar la justicia y la rendición de cuentas en los procesos de paz, fortalecer y hacer más eficiente el sistema de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos a través de mecanismos de protección que vigilan y cooperan con el cumplimiento de las Naciones Unidas y compromisos aceptados por los países miembros de las Naciones Unidas. Gracias por su atención.